Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de esa energía vibrante que nos caracteriza. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy seguro va a encender la chispa de la curiosidad en muchos de ustedes, especialmente a los fans de las historias que nos roban el aliento y nos mantienen al borde del asiento. Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo del corazón de una de nuestras parejas favoritas, porque hoy hablaremos de un tema que ha estado resonando en los titulares y en las redes sociales con una intensidad palpable. *Can confiesa todo sobre el anillo de Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Ese anillo, esa pequeña joya, que ha sido objeto de tanto debate, de tantas especulaciones, de interpretaciones que nos han llevado por mil caminos, vamos a desvelar qué hay detrás de todo esto de una vez por todas. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo y activen esa campanita para que sean los primeros en enterarse de todas nuestras exclusivas, de nuestros análisis y de las primicias que traemos semana tras semana. Ahora, antes de lanzarnos de lleno a esta emocionante revelación, quiero que se pongan cómodos, que se preparen un buen cafecito, su té favorito o la bebida que más les guste para acompañarnos en este viaje. Vamos a viajar juntos a través de los rumores que volaron como pólvora, de las confirmaciones que tardaron en llegar y sobre todo, a descubrir la verdad detrás de este enigmático anillo que cautivó la imaginación de miles. Durante un tiempo la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido, sin lugar a dudas, un torbellino de emociones, de suspiros y de esperanzas para sus millones de seguidores en todo el mundo. Desde sus inicios, cuando se conocieron en el set de una serie que rápidamente los catapultó a la fama, ellos cautivaron a millones con su química innegable en pantalla. Y esa chispa, esa conexión magnética que traspasaba la ficción, como suele suceder en los romances más apasionados, pareció cruzar el umbral de las cámaras para instalarse en sus vidas reales. Y qué mejor manera de alimentar esa esperanza, esa ilusión colectiva y ese deseo de que los protagonistas de su serie favorita sean felices para siempre, que con un objeto tan cargado de simbolismo como un anillo. El tema del anillo de Demet Özdemir no es algo que haya surgido de la nada en los últimos días, sino que ha sido una constante en la conversación digital y en los círculos de fans durante meses. Sin embargo, las recientes declaraciones, o mejor dicho, la esperada confesión de Can Yaman, han puesto el foco nuevamente sobre este asunto con una fuerza renovada. Durante un periodo prolongado, hemos sido testigos de un bombardeo de imágenes, hemos leído innumerables noticias, hemos sido partícipes de un sinfín de teorías que se tejían en cada rincón de Internet. Algunos decían que era una clara señal de compromiso, una propuesta de matrimonio inminente. Otros, más cautelosos, sugerían que podría ser un regalo de amistad, un gesto de cariño entre compañeros de profesión. Y no faltaron aquellos que, escépticos por naturaleza o por la tendencia a la especulación, dudaban incluso de su autenticidad como símbolo de una relación seria y consolidada. Pero la verdad, como suele ocurrir en la vida, tiene un camino propio, a menudo tortuoso, y a veces, solo necesita el momento oportuno y la voz correcta para salir a la luz y disipar todas las sombras. Y es aquí donde entra en juego nuestro protagonista de hoy, Can Yaman. Conocido por su carisma arrollador, su presencia magnética y, no nos olvidemos, su estilo directo y sin rodeos al hablar, Can ha decidido, al fin, arrojar luz sobre este tema que ha mantenido a tantos en vilo. Y lo que ha dicho, bueno, es algo que muchos esperábamos, quizás en el fondo de nuestro corazón, pero que al mismo tiempo nos deja pensando en las complejidades, las presiones y, sobre todo, las realidades de las relaciones que se desarrollan en el ojo público. Según lo que se ha reportado en diversos medios y lo que él mismo ha comunicado de manera explícita, el anillo en cuestión, ese que tanto debate generó, no era en sí mismo una propuesta de matrimonio o un compromiso en el sentido tradicional y formal del término, sorpresa. ¿Verdad? Es un giro que quizás algunos esperaban, pero que para otros rompe con las fantasías construidas. Lo que Can Yaman ha explicado con gran claridad es que el anillo fue un gesto significativo, sí, absolutamente. Un detalle cargado de afecto y de importancia en el momento en que lo compartieron. Sin embargo, no se trataba de un anillo de compromiso formal, se trataba más bien de un símbolo de afecto, de un reconocimiento a un momento especial compartido entre ellos, un hito en la etapa de sus vidas que estaban viviendo juntos. Piensen en ello como un reconocimiento a la conexión profunda que sentían, a la importancia que se daban mutuamente en ese preciso momento de sus vidas. A veces en las relaciones humanas, los objetos adquieren un significado mucho mayor del que intrínsecamente poseen.
Un simple detalle o una pequeña joya puede convertirse en el depositario de recuerdos imborrables, de promesas tácitas que solo ellos entendían, de un cariño profundo y genuino que trascendía las cámaras y los escenarios. Khan ha sido muy enfático al respecto, intentando desmitificar esa idea tan arraigada en nuestra cultura popular de que cada joya que una pareja comparte, especialmente si se lleva en un dedo específico, es automáticamente un preludio a una boda y un compromiso matrimonial. Y en cierto modo, tiene toda la razón. Vivimos en una sociedad donde las expectativas suelen ser muy altas, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas de la pantalla. Cuando vemos a dos personas que nos gustan juntas, que admiramos su talento y su química, tendemos a proyectar nuestros propios deseos y nuestras propias ideas de felices para siempre sobre ellas. El anillo, en este caso particular, se convirtió en el lienzo perfecto para que miles de personas pintaran esas fantasías, esos sueños de un futuro juntos que quizás solo existían en nuestra imaginación. Lo realmente interesante de la confesión de Khan Yaman, más allá de la aclaración sobre el anillo en sí, es cómo nos habla de la presión inmensa que enfrentan las figuras públicas. Cada paso que dan, cada gesto que tienen, cada palabra que pronuncian, es analizado, diseccionado hasta el último detalle, y a menudo, lamentablemente, malinterpretado. Imaginen tener que vivir cada día sabiendo que su vida privada está bajo la lupa constante de miles, de millones de personas, con un escrutinio implacable. No es una tarea fácil, y Khan, al abordar este tema con tanta franqueza, nos muestra esa vulnerabilidad, esa necesidad humana de poner las cosas en su sitio y de clarificar las narrativas que se construyen a su alrededor. Él ha enfatizado, y es un punto crucial, que si bien existía un cariño genuino y un profundo respeto mutuo entre él y Demet, el anillo no fue una declaración de intenciones de matrimonio. No fue un pacto de futuro en ese sentido. Fue, como bien ha explicado, un reconocimiento de un momento compartido, de un capítulo importante y significativo en sus vidas que vivieron juntos. Y esto es fundamental entenderlo. No se trata de minimizar el valor del gesto o del cariño que existió, sino de contextualizarlo de manera precisa. A veces el significado más profundo y valioso de un gesto reside en la intención original y en el contexto en el que se produce, no solo en el objeto en sí mismo y en las interpretaciones externas que se le dan. La narrativa que se construyó alrededor de ese anillo fue extraordinariamente poderosa. Las redes sociales explotaron literalmente con imágenes del anillo, con comparaciones con anillos de compromiso de otras celebridades, con todo tipo de especulaciones que iban desde lo más romántico hasta lo más escandaloso. Y es natural que así suceda, porque el público se encariña profundamente con las parejas, se involucra emocionalmente con sus historias y desea, con toda su fuerza, verlas felices, verlas dar pasos importantes en sus vidas, como el matrimonio. Pero Khan Yaman, con esta declaración sincera, ha intentado poner fin a las conjeturas y ofrecer una versión más matizada, más realista y sobre todo, más fiel a la verdad de la situación. Pensemos por un momento en las historias que leemos, en las películas y series que vemos, en los cuentos que nos han contado desde niños. El anillo de compromiso es un arquetipo, un símbolo cultural muy arraigado en nuestra psique colectiva. Por eso, cuando aparece un anillo en el dedo de una figura pública, especialmente en el anular izquierdo, la primera asociación que hacemos, casi de forma automática, es con la boda y con un compromiso formal. Khan Yaman, al ser honesto sobre esto, nos está invitando como audiencia a reflexionar sobre nuestras propias percepciones, sobre cómo interpretamos las señales y sobre cómo, a veces, la realidad de las relaciones humanas, incluso las de las estrellas de cine, es mucho más sutil, compleja y menos cinematográfica de lo que imaginamos o deseamos. Y es que la relación entre Khan y Demet, aunque haya llegado a su fin, dejó una huella imborrable en la memoria de sus seguidores y en la industria. Fueron una pareja que generó un interés mediático y público inmenso, y es totalmente normal que la gente siga preguntándose sobre los detalles de su historia, sobre lo que compartieron y lo que significó para ellos. Lo que Khan ha hecho con esta declaración es aclarar un punto específico que causó mucha confusión y especulación. No se trata de negar la importancia del tiempo que pasaron juntos o del cariño que pudo existir, sino de corregir la interpretación errónea de un símbolo que adquirió un peso desmesurado. La confesión de Khan Yaman sobre el anillo de Demet Oz. Emir nos invita a ser más conscientes de las narrativas que construimos, tanto individualmente como de forma colectiva. Nos enseña que no siempre hay una historia de felices para siempre detrás de cada gesto romántico, y que las relaciones, incluso las de las estrellas de cine y televisión,
tienen sus propias complejidades, sus propios significados y sus propias dinámicas internas que a menudo escapan a la comprensión externa. Además, este tipo de declaraciones nos da una perspectiva invaluable sobre la vida de Can Yaman como persona. Es un hombre que, a pesar de su éxito vertiginoso y su fama mundial, parece tener una profunda necesidad de ser transparente con su público, de no ocultar la verdad, aunque ésta no sea la que muchos esperaban. Y esa transparencia, aunque a veces pueda doler disipar mitos o expectativas, es algo que se agradece enormemente. Nos permite entender mejor a las personas detrás de las cámaras, a los seres humanos que, al igual que nosotros, navegan por las aguas a menudo turbulentas de la fama, las relaciones, los éxitos y los fracasos. ¿Significa esto que no hubo amor o cariño genuino entre ellos? Por supuesto que no. Can Yaman ha sido muy claro en otras ocasiones sobre el profundo respeto y el afecto sincero que tiene por Demet Özdemir. Lo que él ha aclarado de forma contundente es el simbolismo específico de ese anillo en particular. Fue un detalle significativo, un gesto de cariño y de reconocimiento de su conexión en ese momento, pero no un símbolo de compromiso matrimonial o una promesa de futuro en ese sentido. Es una distinción importante y su honestidad al respecto, su valentía para aclarar un punto que generaba tanta controversia, es algo digno de valorar y de aplaudir. Además, piensen en la cantidad de veces que las relaciones de celebridades son malinterpretadas, distorsionadas o sensacionalizadas por los medios de comunicación y por la vorágine de las redes sociales. La confesión de Can es, en cierta medida, un acto de recuperar el control de su propia historia y de la historia de su relación con Demet. Es decir, de forma directa y sin rodeos, esto es lo que realmente significó para nosotros, y esto es lo que definitivamente no significó. Es un ejercicio de autenticidad y de defensa de su propia narrativa. Y para nosotros como espectadores, como seguidores de sus carreras, como admiradores de su talento, esto nos da la oportunidad de entender un poco mejor, de apreciar las sutilezas de las relaciones humanas y de comprender que incluso en el glamoroso mundo del espectáculo, la vida real tiene sus matices, sus grises, sus momentos de ambigüedad. No todo es blanco o negro, no todo es un cuento de hadas literal sacado de una película. Así que, en resumen, lo que Can Yaman ha confesado sobre el anillo de Demet Özdemir es que no se trataba de un anillo de compromiso en el sentido estricto y formal de la palabra. Fue un símbolo de afecto, un gesto significativo dentro de la relación que compartieron, pero no una propuesta de matrimonio ni una declaración de intenciones de boda. Ha querido poner fin a las especulaciones que han rodeado este tema durante tanto tiempo y aclarar la verdadera naturaleza de ese detalle, permitiéndonos una visión más realista y aterrizada de lo que sucedió. Y con esto, amigos míos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que les haya parecido tan intrigante, tan esclarecedor y tan fascinante como a mí. Hemos logrado desentrañar uno de esos misterios que tanto han dado que hablar y que han mantenido nuestra curiosidad en vilo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Les sorprendió la confesión de Can Yaman? ¿Creían que el anillo tenía otro significado más allá de lo que él ha revelado? ¿Sienten que esta aclaración cambia su perspectiva sobre la relación que compartieron? Dejen sus comentarios abajo, me fascina leerlos, debatir con ustedes y crear esta comunidad tan especial que tenemos. Y si disfrutaron de este vídeo y encontraron la información valiosa, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo para que sepamos que les gustan este tipo de contenidos y para que podamos seguir trayéndoles más. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman y Demet Özdemir, con aquellos que también han estado intrigados por este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que traemos para ustedes. Prometemos seguir trayéndoles análisis profundos, exclusivas y todo lo que el mundo del espectáculo nos ofrezca. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un resto de día maravilloso.